La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz, un espacio que te motiva a alcanzar a Jesús. Un programa evangelístico para alcanzar almas sedientas, con el propósito de llevar el evangelio a cada corazón necesitado de Jesús, bajo la conducción de la evangelista Kenya Judith Gutiérrez. Sintonízalo de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, a través de Radio Jiré en los 104.5 FM. Quédate en sintonía de la palabra de la cruz. De la cruz. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. La palabra de la cruz. Rey Salvador, me diste vida, me diste amor. Tu sangre el precio pagó, la fuente de vida a mi vida llegó. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, Estamos en el programa La Palabra de la Cruz y desde el norte de Nicaragua, aquí en Radio Jiré en los 104.5 FM. La bendición de Dios sea sobre su vida a lo largo del territorio nacional donde usted nos escucha. Dios sea con ustedes. Así que esa palabra poderosa que el Señor le recuerda a Josué: esfuérzate y sé valiente. Bendiciones, un feliz día, agradecidos con el Señor, muy fresco, por cierto, aquí en la ciudad de Jinotega. La bendición de Cristo ha caído sobre nuestras vidas porque la lluvia la necesitamos para poder cosechar ese alimento que cada día llega a nuestra mesa. La bendición de Dios está sobre todo nosotros, dice su palabra. Pero la mayor bendición para el hombre la podemos entender que es la salvación que nuestro Señor Jesucristo nos entregó por amor en la cruz del Calvario. Amados hermanos y amigos, el día de hoy nos vamos al Salmo capítulo 63 y dice la palabra del Señor así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirá a filo de espada, serán porción de los chacales, pero el rey se alegrará en Dios.
Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentiras será cerrada. Aquí estábamos en la lectura poderosa de esta palabra del salmista David, cuando él estaba en el desierto de Judá, implorando la misericordia y que Dios le guardara hasta el final. Dios bendiga sus vidas. Vamos a orar en esta hermosa mañana. Le invito a que ponga todo en las manos del Señor. Amado Dios, te damos gloria y te damos honra en esta hermosa mañana, Señor. Recibe la honra, recibe la alabanza, Señor. Nuestra alma te alaba y te glorifica. Eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de todas las generaciones, Señor. Dios de los patriarcas y de los profetas. Te adoramos y te exaltamos. Tu nombre es levantado y exaltado en todo lugar, Señor. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Gracias por esa sangre derramada para el perdón de los pecados de la humanidad. Gracias, Señor. Gracias, cada momento te damos por todas las bendiciones que das a nuestras vidas. Oh Cristo glorioso, alabamos y exaltamos tu nombre. Oramos en el nombre de Jesús de Nazaret por aquellos que están enfermos, aquellos que están en condiciones difíciles, Señor. Oramos para que tu amor, Señor amado, tu bendición, restaure sus vidas, restaure su hogar, Señor, restaure su salud, Padre amado. Declaramos esa palabra porque creemos, Señor, que la palabra nos dice, Señor, que tú eres nuestro sanador. Pero en tiempos de adversidad, en tiempos de dolor, en tiempos de dificultad, Señor, solo tu mano, Padre amado, nos puede librar y guardar de cualquier circunstancia difícil, Señor. Aquellos que están en sus hogares con enfermedades, oramos para que reciban sanidades. Declárese libre ahí. Oh, santo es el nombre de Dios, porque la palabra nos dice que por su llaga nosotros hemos sido curados. ¿Dónde? En la cruz del Calvario, por el derramamiento de su sangre. Oh, alabamos tu nombre, Señor. Oramos por aquellos, Señor amado, que están en las adicciones. Pedimos y rogamos en el nombre de Jesús de Nazaret para que sus vidas sean liberadas de toda oposición, de todo vicio, de toda adicción, de todo lo que lo ata a los vicios en este mundo. Oramos, Señor amado, y declaramos esa palabra de liberación sobre sus vidas. Aquellos que se han apartado, Señor, oramos para que vuelvan al camino, Padre eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos esa palabra, palabra de poder, palabra de sanidad, palabra de liberación en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Dios mío, Señor, aquel que está afligido, aquel que está atribulado, aquel, Señor amado, que está pidiendo una respuesta de parte tuya, Señor, que quiere ver tu gloria, que quiere ver tu poder, tu manifestación, tu respaldo, Señor amado, en esa oración que está haciendo, Padre eterno. Oramos y mandamos esa palabra, Señor amado. Creemos que tú tienes el tiempo posible, el tiempo adecuado y perfecto para la respuesta a su oración, Señor. Oramos, Padre eterno, para que la paciencia, la perseverancia venga sobre su vida, Padre. Oh Cristo glorioso, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos esa palabra, Señor amado, sobre sus vidas, palabra de fe, palabra de paz, de esperanza. Oh, santo es el nombre de Dios. Gracias, Señor, en esta hermosa mañana. Quédate en nuestras vidas. Declaramos tu palabra, Señor amado. Tu palabra es lumbrera en el camino, Señor amado. Tu palabra es poder. Tu palabra es alimento. ¿A quién iremos, Señor, si solamente en ti tenemos, Padre amado, esperanza? Oh Cristo glorioso, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre
de Jesús, tu Hijo poderoso, Padre, te lo pedimos, Señor. Bendícenos también en este programa, a la amplia audiencia, a nuestros hermanos y amigos que ya están conectados a través de las redes, en vivo, escuchando la radio. Señor, bendice su vida, Padre eterno. Bendice la obra de sus manos, sus labores, sus trabajos, Señor amado. Bendíceles, ayúdales, Padre. Rogamos tu presencia, tu bendición sobre aquellos, Padre eterno, que están orando y dicen: queremos o quiero ver, Señor, tu respaldo. Quiero ver que me ayudes para terminar de pagar la deuda, dicen algunos. Pero oramos, Padre, y creemos de que la respuesta está ahí. Solamente un poco más de fe y de acción a través de la fe, y la respuesta viene sobre sus vidas. Gracias por haber demostrado tu amor en la cruz del Calvario. Gracias. En el nombre de Jesús lo pedimos, Padre amado. Gracias. Amén y amén. Bendiciones, amados hermanos y amigos. Dios es fiel. Dios es bueno en todo momento. Como siempre, acá su hermana en Cristo, Kenia Judy Gutiérrez, hablando y predicándoles la palabra a través de acá del programa La Palabra de la Cruz. Y créalo de que el Señor está a su lado. Todo lo que pidieres al Padre en su nombre, dice la Escritura, eso será hecho. Así que créalo. Y si usted siente que no hay respuesta a su oración, entonces vaya a Santiago 1:5. Pídale a Dios con sabiduría, y pídale a Dios sabiduría para orar lo correcto y sea contestado por parte de Dios. Que su oración sea una plegaria elevada con sabiduría, con discernimiento. Entonces su oración será una respuesta verídica en el momento oportuno, bajo la voluntad de Dios. En esta hermosa mañana nos vamos a deleitar en esas alabanzas poderosas y vamos a escuchar Me demostraste tu amor en la voz de Tomás Ocampo. Posteriormente estaremos escuchando la alabanza Desierto en Paraíso en la voz del grupo Ebenecer de Honduras. Bendiciones, amados hermanos. Continúe conectado a Radio Jiré y nos vamos con la alabanza Me demostraste tu amor. Yo nunca imaginé La Palabra de la Cruz. que alguien me amara tanto a mí, no. Cuando lejos me encontraba yo, Él vino a buscarme a mí. Muchas gracias te damos, Señor, por la obra redentora en la cruz del Calvario. Te alabamos y te bendecimos. Yo nunca imaginé que alguien me amara tanto a mí, no. Cuando lejos me encontraba yo, Él vino a buscarme a mí. Cuando estaba muerto yo en delitos y pecados, pero Jesucristo vino un día, me libertó, me libertó, me libertó, me libertó. Todas las cosas bonitas que le ha dado a mi vida, nada en este mundo me la pudo dar. No, no. Cuando estaba muerto yo en delitos y pecados, pero Jesucristo vino un día, me libertó, me libertó, me libertó, me libertó. Todas las cosas bonitas que le ha dado a mi vida, nadie en este mundo me las pudo dar. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo nunca imaginé que alguien me amara tanto a mí, no. Cuando lejos me encontraba yo, Él vino a buscarme a mí.
a mi vida, nada en este mundo me la pudo dar. No, no. Cuando estaba muerto yo en delitos y pecados, pero Jesucristo vino un día, me libertó, me libertó, me libertó, me libertó. Todas las cosas bonitas que le ha dado a mi vida, nadie en este mundo me las pudo dar. La palabra de la cruz. Señor, porque en ti está nuestra esperanza. Hoy levantamos tu nombre, exaltamos tu nombre en alto. Recibe toda la gloria. Convirtió mis tierras secas, ahora son huerto de Jehová. Cada una de mis ruinas consoló, de lugares desolados y de oscura soledad Él me sacó. Mi desierto en paraíso convirtió, mis tierras secas ahora son huerto de Jehová. Cada una de mis ruinas consoló, de lugares desolados y de oscura soledad Él me sacó. Soledad, Él me sacó, y en Él encontré mi alegría y mi consuelo, y mi gratitud me hace darle canto nuevo, porque en Él encontré mi alegría y mi consuelo, y mi gratitud me hace darle canto nuevo. Ven y toca hoy mi corazón, Señor, con tu alegría donde había lamento. Ven y toca hoy mi corazón, Señor, que tu río fluya donde había desierto. Ven y toca hoy mi corazón, Señor, con tu alegría donde había lamento. Ven y toca hoy mi corazón, Señor, que tu río fluya donde había desierto. La palabra de la cruz. En Él encontré mi alegría y mi consuelo, y mi gratitud me hace darle canto nuevo, porque en Él encontré mi alegría y mi consuelo, y mi gratitud me hace darle canto nuevo. Ven y toca hoy mi corazón, Señor, con tu alegría donde había lamento. Ven y toca hoy mi corazón, Señor, que tu río fluya donde había desierto. Ven y toca hoy mi corazón, Señor, con tu alegría donde había lamento. Ven y toca hoy mi corazón, Señor, que tu río fluya donde había desierto. Y en un de repente todo puedes cambiar. En un de repente hacer ríos en la sequedad. Y en un de repente todo puedes cambiar. En un de repente hacer ríos en la sequedad. Soplas vida a los huesos secos, cambia
La palabra de la cruz. Profetizamos así. Dios les continúe bendiciendo, amados hermanos y amigos, en esta hermosa mañana. Continuamos con el estudio de la primera epístola del apóstol Juan. El día de hoy hemos llegado al capítulo 5, versículo 4 hacia el 6. Y vamos a leer esa palabra poderosa que nos dice así, de esta forma: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son unos. Amado Padre, te damos gloria y honra. Bendice nuestras vidas a través de esta poderosa palabra. Y aquellos que están conectados, escuchando la radio en esta hermosa hora, Señor, puedan ser bendecidos a través de tu palabra. Llena nuestra vida, Espíritu Santo, y que solamente la voz de tu Espíritu sea escuchada a través de las ondas hercianas de esta radio. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por la primera epístola del apóstol Juan. Y hoy nos encontramos en el capítulo 5, el último de esta breve pero profunda epístola. Comenzaremos con este versículo 4, y el tema del día de hoy es que Dios es vida. Anteriormente hemos visto en la primera sección del capítulo 5 que podemos tener victoria sobre el mundo. Lo encontramos en los 5 primeros versículos. En nuestro programa anterior habíamos llegado hasta el versículo 4, pero no concluimos nuestro estudio en el versículo 4. Así que el día de hoy continuamos, y el texto bíblico dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Este versículo es importante. Juan aquí menciona la victoria. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Entendiendo que se refiere a nuestra sociedad actual, la respuesta correcta es nuestra fe. Es la fe que nos salva, es la fe que nos guarda. Nosotros somos salvos por fe, andamos por fe, somos hijos nacidos en la familia de Dios, y hemos nacido en la familia de Dios por fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos un enemigo, y Juan ya nos habló anteriormente sobre este enemigo. Juan dijo: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. En el mundo que nos rodea existe lo que según la Biblia es de la carne. Aquello que batalla contra el espíritu abarca todo lo que nos aparta de Dios, y es provocado y promovido por el enemigo de Dios, el diablo. Esta es la cruda realidad de este mundo que nos rodea y en el cual vivimos. Hay una ilustración que quiero hacer del Antiguo Testamento que creemos que puede ayudarnos a comprender mejor este punto. Nos referimos a la historia sobre la entrada de Josué a la tierra prometida. La tierra prometida, llamada Canaán, no es un cuadro idílico o una historia cualquiera de lo que tiene que ver en el mundo espiritual, aunque existen cantos e himnos que hablan como si fuera el lugar a donde los creyentes llegan después de la muerte. Pero esto no es lo que Dios nos enseña en su palabra. En realidad, Canaán representa una condición y manera de vivir de los creyentes aquí y ahora.
Es cierto que nosotros podemos elegir vivir en el desierto y creo que hay muchos creyentes que están viviendo como un desierto. No hay disfrute, nada agradable en ese desierto. Aunque ellos, los no creyentes, creen que se los pueden estar pasando bien, aunque sea por un rato, no es muy agradable estar en el desierto. La marcha a través del desierto no fue agradable para el pueblo de Israel, tampoco fue fácil. Pero en la tierra prometida, Canaán, allí es donde experimentaron el cumplimiento de las promesas de Dios. Y fueron muy bendecidos como nosotros espiritualmente hablando. Somos bendecidos en toda clase de bendiciones espirituales. Ahora, cuando Josué entró a esa tierra, usted lo recuerda, pues no fue fácil para él tampoco. Él no la recibió en una bandeja de plata. Y si usted, amigo y hermano oyente, muchas veces puede decir de algunas cosas que quizás ya no quiere seguir avanzando y quiere renunciar. Y quiero decirle el día de hoy que el Señor nos habla a través de esta historia complementaria del libro histórico de Josué, diciéndonos acerca de las circunstancias difíciles de las cuales Josué tuvo que luchar, que al final de esa gran victoria pudo disfrutar la bendición espiritual. El enemigo retiene su poder sobre el territorio y no nos permitirá disfrutar de nuestra libertad o la victoria sin presentar una cruel batalla. Cuando Josué entró a la tierra prometida, habían 3 enemigos que se presentaron delante de él. Hasta que no los venció, no pudo tomar toda la tierra conquistada. El primer enemigo fue Jericó, y Jericó representa el mundo. Ese fue el primer lugar que Josué atacó. Era obvio que lo que estaba haciendo o lo que debía de hacer era dividir la tierra en 2 zonas y conquistar una zona a la vez. Ahora, el segundo enemigo era la ciudad de Jai. Le recordamos que Jericó es el mundo y la pequeña ciudad de Jai representa la carne. Josué envió un pequeño ejército contra la ciudad de Jai, pensando que sería fácil conquistarla. Sin embargo, esto fue duro para Josué porque sufrió una gran derrota. Hay muchos creyentes, amigos oyentes, que vencen al mundo, pero siempre son vencidos por la carne. Ahora usted puede entenderme que cuando muchas veces creemos controlar las cosas, en lo más fácil puede deslizarse la persona. Es decir, las pasiones humanas, carnales, los deseos, por lo cual constantemente el creyente debe de presentarse delante de Dios para poder sujetar su carne y someterse a Dios. La palabra dice en Santiago: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. La palabra no te dice de que hay que reprenderlo. Ahora quiero decirle, resistirlo, si dice la palabra. Ahora no pierdas la paz de la cual estás gozándote cada día, continuamente. Lo que debes de hacer es resistirle con la palabra. No es reprenderle, es resistirle. Pero la palabra también te dice, echarán fuera demonios. Pero el Señor te usa en los procesos de liberación para las personas que continuamente están siendo atacadas en el mundo espiritual, y no tiene nada que ver con creyentes, sino con personas que no conocen a Jesús y necesitan que ores para hacer y recibir esa liberación de parte de Dios. Para los creyentes, la palabra, el Señor nos dice en esta área de que debemos de resistir al enemigo. Jesús le resistió en medio de la tentación y a través de la palabra y el ayuno le venció. Ahora, estos creyentes muchas veces nos podemos enojar con lo que la palabra nos está diciendo, pero las prácticas incorrectas de las cuales muchas veces podemos hacer no están coincidiendo con la palabra. Ahora quiero de que leas la palabra y pienses qué es lo que dice la palabra. La palabra dice que hay que someterse a Dios y que hay que resistir al diablo. Eso es lo que dice la palabra. Estos creyentes muchas veces podría ocurrir de que como iglesia estemos haciendo lo que no es correcto. Pero ahora quiero ponerte un ejemplo del Nuevo Testamento. Pablo, aquella mujer que tenía el espíritu de adivinación,
reprendió el espíritu malo, pero esta mujer estaba en el reino de las tinieblas y necesitaba una liberación en su vida de parte de Dios. Ahora puedes entender que cuando el Hijo de Dios lleva a liberar los corazones de aquellas personas es porque están en cárceles de oscuridad. Amado hermano y amigo, como creyentes debemos de saber que al sonar la trompeta alrededor de Jericó, ellos salieron victoriosos de la prueba, pero no fue lo mismo así en la ciudad de Jai. Así que Dios mismo nos dice a través de esta historia poderosa que nos consagremos continuamente delante de Él. Y muchas veces vas a decir, Señor, ¿por qué no obtuve victoria? Y muchas veces vas a pensar esto, de que como tuviste la primer victoria, todo el tiempo va a haber victoria. Pero cuando te apartas de Dios y no sigues las reglas a como Dios la ha orientado, va a venir una derrota sobre tu vida. Cuando comienzas a mantener cosas de las cuales aún dentro de tus hogares no son agradables a Dios, entonces va a haber una derrota en tu vida cristiana. Así pasó con Josué. Josué, por un momento, él creía que todo iba normal, pero dentro de su casa, dentro de las 12 tribus, habían uno de ellos que había fallado y había hecho lo incorrecto. Así que ellos regresaron derrotados aquel día. Estaban los Gabaonitas, que aquí representan la figura y la acción del enemigo. Ellos engañaban y obraban astutamente. Ellos engañaron a Josué. ¿Cómo fue que engañaron a Josué si era el siervo de Dios? Amado amigo y hermano, todo creyente puede ser engañado también cuando se aparta de Dios. Así que los Gabaonitas engañaron a Josué. Y no era que Josué anduviera descarriado, sino que un momento de que dejemos de orar, de velar, entonces el discernimiento baja, la visión baja, el deseo, el ánimo de recibir esa presencia de Dios continuamente sobre tu vida. Puede ser que estés en un periodo de enfermedad, entonces baja tu nivel espiritual, y ese es el momento del cual el Señor nos invita, que en medio de cualquier circunstancia que estemos, creamos, declaremos la palabra, leamos la Biblia, pidamos fuerza a Dios para no ser engañados por el diablo. Ellos engañaron a Josué. ¿Quiénes? Los Gabaonitas, porque el diablo es el mejor mentiroso desde el principio de la historia. Ahora nos internamos en este versículo 4. Y el versículo en el cual estamos en la referencia a Jericó, leemos aquí: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Ahora, usted es un hijo de Dios, entonces usted puede vencer al mundo. ¿Cómo puede lograrlo? Juan nos dice acá, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amigo oyente, la victoria no se logra luchando, sino por tener y ejercer la fe. Observemos otra vez aquí la palabra de la cual nos sigue diciendo: Jericó era una ciudad enemiga que estaba delante de Josué. Él tenía que apoderarse de aquella ciudad. ¿Cómo iba Josué a conquistar y derrotar a la ciudad? ¿Luchando? No, Josué no luchó, porque Dios le dio instrucciones precisas. Dios le dijo lo que tenía que hacer. Así que usted no avance si Dios no le ha dicho lo que usted tiene que hacer. Espere el momento de Dios. No sé cuánto va a tener que orar, ayunar, buscar de Dios, pero cuando Dios le dice avance y no puedes parar, es que usted debe de obedecer lo que Dios le está diciendo. Dios le dijo: yo no quiero que tú asaltes esta ciudad, no quiero que utilices los arietes y tampoco tratéis de entrar por ahí destruyendo las puertas. Lo que yo quiero es que marchéis alrededor de la ciudad. Pero en lugar de colocar al ejército al frente de todo eso, o unas soldados o guardas especiales, tú debes asignar allí a los sacerdotes con el arca. Ellos llevarán los cuernos, ellos sonarán los cuernos, ellos sonarán las trompetas cuando pasen alrededor de la ciudad, pero no atacarán a la ciudad.
Esa táctica de guerra es la que Dios le indicó a Josué. Era un método fuera de lo común. Así que el Dios que tenemos es el Dios prodigioso. Es el Dios que nos da victoria. Es el Dios que utiliza los métodos que ante la razón humana son absurdos. Y que ante el hombre nos dicen va a perder. Pero ante Dios la seguridad es que Dios te va a dar la victoria. Con toda seguridad, la ciudad de Jericó se había preparado para soportar el ataque de esa gente que había cruzado el Jordán. Ellos sabían de que Israel había vencido a otros anteriormente y ahora ellos estaban en zozobra y en miedo. Les parecía imposible porque ellos tenían un gran ejército y habían muchos gigantes en esa ciudad. La ciudad de Jericó quedó completamente cerrada y las ciudades de alrededor también se prepararon al escuchar el estruendo de que la ciudad más grande y donde habían gigantes había sido aquel día conquistada. Se aproximó el ejército de Israel. Este ejército marchó hasta las mismas puertas de Jericó, detrás de las cuales se encontraba el ejército esperando al mismo ejército de Jericó. Estaba listo para la lucha, pero cuando llegaron los hijos de Israel, ellos miraron que solo comenzaban a caminar alrededor de la ciudad o de los muros de la ciudad. Después de haber escuchado todo esto, te imaginas, sencillamente ellos regresaban a su campamento. Seguramente esa misma noche los generales de Jericó trataron de descifrar la estrategia de los israelitas porque ellos nunca habían visto lo que estaba pasando. Se prepararon entonces para el ataque del próximo día. Los centinelas volvieron a anunciar la llegada inminente del ejército enemigo. Cuando lo vieron acercarse, nuevamente se prepararon para la batalla. Si los enemigos trataban de derribar las puertas, detrás de ellos estaba lleno de soldados. Tenían aceite caliente, agua hirviendo, flechas, lanzas, piedras, todo. Ellos estaban preparados. Pero el ejército israelita no reaccionó. Así que el día de hoy te digo, no reacciones a las provocaciones del enemigo. Espera sencillamente y marcha alrededor de la ciudad. Repitieron la misma maniobra por 6 días. Y para entonces la gente de Jericó ya estaba desconcertada y miraba de que no pasaba nada. El 7º día, cuando el ejército israelita marchó alrededor de la ciudad, los comandantes generales de Jericó pensaron que ya no iban a atacar. El comportamiento de los israelitas parecía más que una locura extraña, una estrategia muy fuera de lo común. El centinela encima de la muralla gritó desde la altura a los generales. Y así de esta forma ellos sonaron las trompetas y también en aquel momento cayeron los muros de Jericó y los hijos de Israel entraron en esa ciudad. Ahora, ¿cómo se apoderaron los hijos de Israel de la ciudad de Jericó? Por medio de una lucha. No, amigo oyente y hermano, ellos no tuvieron que luchar. Dios luchó a favor de ellos y ellos nada más obedecieron lo que Dios les había mandado hacer. Así que el día de hoy, esta historia bíblica la conecto con este capítulo 5 de la primera carta del apóstol Juan. Francamente, amigo y hermano oyente, quiero decirle, Dios no le ha mandado a estar luchando y peleando contra el vacío. Dios le ha mandado a obedecer. Y usted no puede estar reprendiendo su carne si usted no es obediente a Dios. Usted, primer punto, debe de obedecer a Dios para después sujetar su carne. Y muchas veces decimos, reprendo el espíritu de envidia, reprendo el espíritu de enojo. Y la verdad que esto es una obra de la carne. Y lo que Dios te manda es a que cambies, a que te transformes, a que renueves tu pensamiento, a que vayas a la Biblia, a que escuches lo que Dios tiene para ti. Así que Josué aquel día ganó esa guerra espiritual, podríamos decir, para nosotros, pero para Josué era una guerra en un campamento con un ejército.
Esto lo encuentra en Josué capítulo 5, versículo 13 hasta el 15. Pero yo quiero decirle algo así. Con una espada desenvainada, Josué se le acercó y no le dijo: ¿Quién le ordenó que desenvainara esta espada? En la realidad, la pregunta de Josué fue: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Josué 5:13. Así es como ha sido traducido este texto de la traducción original, pero en realidad lo que significa es: ¿quién le dijo a usted que podía desenvainar esa espada? ¿Quién dio esa orden? Josué pensaba que él era el comandante del ejército, pero cuando esta persona se dio la vuelta y estuvieron frente a frente, Josué se dio cuenta que era una persona sobrenatural. Personalmente creo que este hombre no era otro sino Cristo preencarnado, la aparición del ángel de Jehová. Entonces Josué cayó de rodillas, le adoró y se postró a sus pies. De modo de que Josué aprendió una lección, que él no estaba a cargo de todo en realidad. El puesto de comando no era su tienda, sino que había alguien en los cielos que peleaba por él y por el pueblo de Israel. Amado hermano y amigo, puede leer usted Josué 5:14. Esta batalla que estás peleando es una batalla espiritual, como también una batalla física. Y que recuerde, así como le dijo también Dios que él era el capitán al general Josué, que tenía que recibir órdenes del capitán del ejército del Señor, fue esa autoridad que vino sobre la vida de Josué y que la necesitaba para enfrentar las dificultades, pero él tenía que aprender a obedecer a la autoridad de Dios. Si usted hubiera encontrado a Josué y le hubiera preguntado ¿por qué estaba cometiendo semejante locura de pasar con el pueblo alrededor de la ciudad y provocando al enemigo? Ahora usted quizás en su experiencia o su conocimiento podría decir las funciones de un capitán que dirige las personas en determinadas áreas. Así que quiero decirle que aquel día el ángel de Jehová les condujo y él lo primero que le mandó a hacer, a sacar el pecado que había en aquel lugar de Jai. Y eso fue en el momento que aquel hombre llamado Acán había robado el lingote de oro y el manto babilónico. Dios mandó a que sacara el pecado de su casa para posteriormente darle la victoria sobre la ciudad. No sé que el día de hoy Dios le está diciendo a usted que saque de su vida, que saque de su templo espiritual, que saque de su interior. Así que como por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días, por la fe fueron derribados. No fue por la lucha, sino por la fe que cayeron los muros de Jericó. Quizás Dios el día de hoy nos manda que para que muchas cosas cambien en nuestras vidas, tenemos que sacar de nuestra vida lo que no es agradable a los ojos de Dios. Ahora quiero continuar en este versículo 5, del cual estamos avanzando. La tarea de Josué no era luchar, sino creerle a Dios. Él creyó a Dios, los muros fueron derribados. Pero amigo oyente, nosotros somos salvos por la fe. Y si vamos a vencer al mundo, no lo vamos a vencer luchando contra él. Lo vamos a vencer por la fe. Eso es lo que debemos de decirle al Señor. Los discípulos dijeron: Señor, aumentanos la fe. Ahora creemos que este mensaje que nos dice el versículo de este capítulo 5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Aquí tenemos la fe en la persona del Señor Jesucristo y la fe en el futuro. ¿Será que quién va a vencer? Ahora leamos esta palabra del versículo 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Vamos a recordar la crucifixión de Jesús. Sus huesos no fueron quebrantados en cumplimiento de una profecía de la Escritura.
Con el propósito de apresurar la muerte, los soldados romanos quebraban las piernas de los que estaban condenados y colgados en la cruz. Pero en Juan capítulo 19, versículo 33 al 35 nos dice: pero cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Ahora mire usted la conexión de esta palabra con lo que leemos anteriormente en la primera carta de Juan. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad. Para que vosotros también creáis, Juan estuvo presente en la crucifixión de Cristo, llamado como el discípulo amado. Lo más probable es que él se encontraba más cerca de la cruz porque miró palpablemente lo que salió del costado de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en su epístola Juan aplica este detalle y lo enfatiza en los evangelios también, en el evangelio de Juan. Y en esta epístola el apóstol vuelve a decir la escena de la cual miró propiamente en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué nos habla entonces? Del agua, de la sangre. Nos habla de la palabra de Dios. El Señor le dijo a Nicodemo, como vemos en Juan 3:5, de cierto te digo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El agua es la palabra viviente, aplicada por el Espíritu de Dios. Aquí en Primera de Juan nos dice la palabra, este es Jesucristo que vino mediante agua, refiriéndose a la palabra de Dios que el Espíritu usa al añadir y sangre. Esto es poderoso. Por la sangre de Cristo somos sanos. Por la sangre de Cristo somos salvos. Por la sangre de Cristo somos perdonados de nuestros pecados. Santo es el nombre de Dios. Esto se refiere a la muerte de Cristo. Y el versículo continúa diciéndonos, no mediante agua, sino mediante agua y sangre. Ahí está la palabra poderosa. Porque los gnósticos en aquellos tiempos, unos decían que Cristo no había resucitado. Otros decían de que Él había resucitado, pero de que Él tenía esa otra parte de que solo tenía agua, decían algunos gnósticos. Otros decían que solo era sangre. Pero la palabra nos dice que es mediante el agua y la sangre. El agua significa purificación y la sangre para liberación, perdón y expiación del pecado de la humanidad. Ahora continuamos estudiando y dice la palabra, el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu, ¿quién puede hacer que estas verdades cobren vida? Y ahora vamos a recordar una palabra y una declaración llamativa de nuestro Señor Jesucristo. El Señor le dijo a sus discípulos que entre su muerte y resurrección y el día de Pentecostés debían quedarse en Jerusalén y no hacer nada, permanecer inactivo, es decir, que no tenían que dar testimonio de su fe, solamente estar orando, estar reunidos, estar compartiendo. Pero la palabra dice que 50 días después de su resurrección, ellos recibieron al Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, si alguien ha de salvarse, no solo la muerte redentora de Cristo es esencial, sino también la acción del Espíritu de Dios en los corazones y en las vidas. Nos estimula mucho a leer las cartas de oyentes, que ustedes que están ahí escuchando la palabra, a leer estas cartas de la Biblia, a leer esta palabra de Dios que es tomada por el Espíritu de Dios y aquí aplica la sangre de Cristo a los corazones y las vidas, diciéndonos, Cristo murió por nuestros pecados, pero el Espíritu de Dios debe hacer algo real en nosotros. Estimado oyente, hermano, amigo, el Espíritu de Dios puede hacer que la muerte de Cristo sea una realidad en usted.
y solo el Espíritu de Dios puede lograr resucitarle en el día postrero. Así como el Espíritu de Dios resucitó a Cristo, también es real esto, que en el postrer día, si usted hizo arrepentimiento y murió en Cristo, o usted está sirviendo al Señor, y en ese día del arrebatamiento usted resucitará y será transformado a través del Espíritu de Dios para participar en el arrebatamiento glorioso. Amados hermanos y amigos, damos gracias al Señor y quiero decirle que el día de hoy hemos llegado hasta acá. Vamos a concluir nuestro estudio esperando que el día de mañana se continúe con este periodo de estudio bíblico. El día de mañana le invitamos a no perderse el siguiente estudio en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 6 al 12. Nuestra colaboradora y hermana continuará dando la palabra el día de mañana. Amados hermanos y amigos, escríbanos a Radio Jiré y el programa La Palabra de la Cruz. Continúe con nosotros a lo largo de la semana y ahí gócese en la palabra en el horario de 9 a 10 de la mañana. Vamos a concluir este estudio y lo dejo de que continúe estudiando el capítulo 5 de Primera de Juan. Si tiene una duda o una pregunta, le rogamos que nos escriba a Radio Jiré. Nos puede ver también en lo que es la red en Facebook, Radio Jiré. Ahí puede buscar usted y puede escuchar en vivo los diversos programas. También puede ir a Play Store, descargar allí y buscar Radio Jiré y ahí puede escuchar continuamente a lo largo del día la diversa programación. Dios bendiga su vida. Pedimos a Dios su bendición y su paz sobre su vida. Que Dios le bendiga y lo guarde a través de todo este día. Bendiciones, amado hermano. Oramos, nos despedimos. Amado Padre, te damos gloria y te damos honra. Gracias por esta hermosa mañana. Hemos podido compartir tu palabra, Señor. Oh Dios mío, bendiga a nuestros hermanos, bendiga a nuestros amigos, bendiga la amplia audiencia de Radio Jiré, Señor. Bendiga, Señor amado, oh Dios mío, ministra nuestras vidas, nuestros corazones. Bendiga a nuestros hermanos en sus hogares, Señor. La bendición suya repose sobre nosotros. Gracias, Padre, porque sabemos que nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, sino que es contra potestades, contra el reino de las tinieblas. Gracias, Señor, porque tú nos has dado victoria, porque tú nos das la palabra para poder tener sabiduría y poder vencer a través de la acción de la palabra. Gracias, Espíritu Santo de Dios, en esta hermosa mañana. Bendícenos, Señor, bendícenos a través de esa palabra de poder, esa palabra de bendición, Señor amado. Tu palabra repose en nuestros corazones, Señor. Aumentanos la fe cada día, así como los discípulos lo hicieron aquel día, Señor. Alabamos tu nombre y te glorificamos, Señor amado. Oh Cristo glorioso, oramos por aquellos que tienen oración en el altar, aquellos que oran continuamente y están diciendo, Señor, respóndeme. Señor, salva a mi hijo. Aquella mujer que dice, Señor, saca a mi hijo de la drogadicción. Aquel hombre que dice, Señor, saca a mi hijo de los vicios. Oh Padre amado, oramos en el nombre de Jesús de Nazaret para que tu palabra de sanidad, palabra de salvación, palabra de redención sea sobre la vida de los hombres y las mujeres. Gracias, Señor. Recibimos tu paz, recibimos tu gozo, recibimos tu bendición, Señor. Tu presencia está sobre nuestras vidas, Señor. Oh Cristo glorioso, te alabamos, te exaltamos, te bendecimos, Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor amado, te lo pedimos. Gracias, Padre eterno. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Se despide de usted el evangelista Kenia Yudí Gutiérrez. Bendiciones. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí? ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo? Desde Nicaragua,
La joya de Centroamérica, tierra bendita por Dios. Transmite Radio Jiré 104.5 FM, transformando tu corazón. Y en la internet www.radiojiré1045fm.com. Radio Jiré 104.5 FM agradece a toda la audiencia por ser parte de este ministerio, deseando que el 2026 sea de gran bendición, creyendo fielmente que lo que viene es grande. Lo que viene es grande, más allá de lo que imaginé. Radio Jiré, siempre poderosa en Cristo Jesús. No detiene el ayer, aunque hoy no vea el sol, mi fe brilla. Acompañándote cada día con la buena música, música cristiana. Perfecta fue esa cruz. En el taxi, en el transporte colectivo, en la oficina, en tu trabajo, te acompaña Radio Jiré 104.5 FM, desde Jinotega para el mundo. Tienda Más por Menos en Jinotega. Te ofrecemos una gran variedad de artículos para el hogar en plástico, cristalería, aluminio, bisutería, juguetes y mucho más. Precios, ni se diga, no tenemos competencia. Eres increíble.